¿Estás cansado de realizar un reporte financiero donde sientes que a los 3 días de realizarlo ya está desactualizado? Donde sientes que cada mes realizas la misma información y sientes que no estás agregando valor y crees que se puede automatizar. Soy Hernandario López Archila, gerente financiero con más de 25 años de experiencia en diferentes áreas y segmentos de la economía. He estado en educación, energía, ingeniería, moda, BPO. Y puedo darte mucho valor y puedo darte esta experiencia para agregar valor en los procesos financieros. En este video te acompañaré y veremos el ecosistema que tenemos a la mano para construir reportes de manera sencilla y fácil. ¡Vamos! Evolucionar y pasar de la tabla dinámica y del Excel, herramientas que nos funcionaron bien en el pasado, hacia otras herramientas donde podamos construir reportes o dashboard, donde le podamos entregar a los tomadores de decisión información a un clic, pero que permita evocar la toma de decisiones de manera rápida, es lo que nos está imponiendo las nuevas dinámicas del mercado a nosotros, los financieros y los contables, para entregarle valor a la compañía. En este video veremos cómo utilizar el Excel para presentar información a un clic, actualizarla a un clic y migrarla a Power BI. Veremos el ecosistema que hoy tenemos a la mano para la construcción de esta información o para la construcción de estos reportes de una manera sencilla. Si vienes de otras áreas, te puedes preguntar, pero construir un reporte es muy sencillo, pero realmente los reportes de las áreas financieras son especiales a los reportes de las otras áreas de las compañías. La principal razón es que la información es estructurada, tiene un orden específico y tiene una profundidad normalizada. ¿A qué me refiero con ello? Que la información siempre tiene ingresos, costos, utilidad marginal, margen de contribución, tenemos gastos de diferentes procesos o diferentes áreas, y eso nos da un EBITDA. Luego podemos tener el margen EBITDA, depreciación y amortizaciones, otros ingresos, otros costos y gastos, y al final la utilidad neta. Esto solo hablando de un solo tipo de reporte, que es el estado de resultados. Y no estamos hablando del balance general y del flujo de caja, que también tiene una estructura muy particular dependiendo del usuario de la información y de la profundidad que se tiene. Si lo comparamos con las otras áreas de las compañías, podemos ver que el área de gestión humana no necesariamente sus reportes, sus dashboards obedecen una estructura normalizada. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que ellos pueden entregar información de personas en diferentes estructuras. La pueden entregar por áreas, la pueden entregar por regionales, por departamentos, pero aquí lo importante es que no está normalizada ni tiene una estructura jerárquica rígida como sí lo tienen los reportes financieros. Ese es el principal reto en el cual nosotros como financieros nos vemos en el día a día y donde las áreas de tecnología no entienden particularmente esta dinámica. Aquí, en este video, veremos cómo construir de nosotros, para nosotros y por nosotros esta información de manera fácil y sencilla, utilizando el Excel y utilizando el Power BI. Hagamos una introducción al ecosistema al cual hoy tenemos a la mano, y eso particularmente es en Excel. ¿Qué tenemos en Excel? Tenemos como tal el Excel, tenemos otra herramienta dentro del Excel que es el Power Query y tenemos otra herramienta que es el Power Pivot. Ambas herramientas, tanto el Power Query como el Power Pivot, se encuentran en el Excel embebido, se encuentran a disposición de tu Excel que tienes en la casa. Expliquemos cada uno de ellos y cuál es el enfoque y para qué sirve cada uno de ellos. El Excel propiamente dicho. El Excel originalmente lo veníamos utilizando como una base de datos. Nos permitía tratar mucha información de manera eficiente porque era nuestra base de datos por excelencia en la parte financiera. Pero hoy el Excel se queda corto. Hoy con la Big Data y con los grandes volúmenes de datos, tenemos datos que sobrepasan el 1.000.000 de registros. Es decir, cada hoja de Excel nos es insuficiente para tratar y modelar los datos. Por ello es que cuando tenemos Exceles demasiado grandes, se vuelven complejos, se vuelven lentos y robustos y no nos pasan por un correo electrónico. ¿Para qué nos sirve el Excel particularmente? Para modelar datos, para hacer modelos de tomas de decisiones, no necesariamente para procesar grandes volúmenes de datos. Allí es donde entra en escena
Power Query. Power Query es un add-in o un add-on dentro del Excel que nos permite el procesamiento de información, pero un concepto clave, la extracción, la transformación y la carga de datos. Esa extracción puede provenir desde el mismo Excel o desde otras fuentes de información. Por ejemplo, bases de datos, archivos de texto, archivos de Excel propiamente dicho, documentos CSV o documentos que son separados por comas o por puntos y comas. Esas son diferentes fuentes de información que podemos importar hacia el Power Query. ¿Y qué nos sirve Power Query específicamente? La extracción, que es lo que acabo de decir, pero luego lo podemos transformar. Todo eso que hacemos en el Excel normalmente, que es cambiar los datos de una columna, preprocesarla, cambiarle un texto, eso lo podemos hacer de una manera dinámica y reproducible en Power Query. Esa información es la transformación. Y luego de hacer la transformación, nos queda un modelo de datos normalizado para poderlo utilizar en Power Pivot. ¿Qué hacemos luego en Power Pivot? Las diferentes consultas o las diferentes transformaciones de información, podemos crear un modelo de datos. Y aquí es lo interesante. Es que los modelos de datos para las áreas financieras no son cualquier modelo de datos. Es un modelo de datos que debe responder a la información financiera estructurada como la tenemos normalizada o normada. Es decir, ese modelo de datos me debe permitir construir un estado de resultados donde tenga ingresos, costos, utilidad marginal, EBITDA, y que me permita en esa misma estructura poder comparar por cuentas contables, por meses, por áreas, por centros de costo, por trimestres, por bimestres. Ese dinamismo es el que necesitamos en la información financiera. Es por ello que el modelo de datos que vamos a construir en Power Query debe permitir esa información y es lo que vas a aprender. Este ecosistema que nos va a permitir trabajar es la actualización de la información. Si aparece un nuevo centro de costos, no tenemos que transformar toda la data o todo nuestro modelo de análisis a ese nuevo centro de costos que acaba de aparecer. Lo único que hacemos es incluir la información del centro de costos como el movimiento y automáticamente aparecerá en los resúmenes que hagamos de cara a los reportes. No tenemos que transformar nuevamente todo. Este esquema del Excel, Power Query, Power Pivot y si lo queremos, Power BI nos permitirá procesar esos grandes volúmenes de información y tomar decisiones. Este es el ecosistema que nos permitirá agregarle valor a la compañía, integrar estas herramientas de una manera inteligente, de tal manera que es agnóstico respecto al ERP que podamos utilizar en nuestras compañías. Es decir, funcionará si utilizamos SAP, Oracle, JD Edwards, Ciesa o cualquier herramienta donde procesemos nuestra información contable o que sirva de soporte de apoyo a los procesos de la compañía. Esto nos permitirá hacer la extracción, la transformación y la carga de la información para luego publicarlo en Power BI. Power BI como herramienta de excelencia para la distribución de los reportes y los dashboards hacia la organización y a los stakeholders o tomadores de decisión de la organización. Esta entrega de información en tiempo real o casi en tiempo real le permitirá a la organización tener mayor dinamismo y estar más conectado con el pulso de la información financiera. No tenemos que esperar a cierre de mes para entregar el reporte del cómo vamos en la información de costos y gastos. Lo podemos entregar casi en tiempo real. En resumen, las tablas dinámicas, el Excel y los filtros nos han servido en el pasado para entregar la información hacia la organización, pero hoy nos quedamos cortos. Las grandes dinámicas y los grandes volúmenes de información nos exigen utilizar bases de datos como MariaDB, SQL Server, Oracle y diferentes esquemas de bases de datos para tratar la información y luego mostrarlo en Power BI como gran reporteador para tomar decisiones. Entonces, antes entregamos la información en Excel, entregábamos reportes en Excel que permitían hacer el drill down o ir bajando hacia la información, pero hoy el Excel no es suficiente. Hoy los tomadores de decisión quieren ver la información en el celular.
quieren ver la información de una manera más dinámica y más bonita, pero más que bonita es que le permita tomar decisiones. Entonces nos debemos preguntar cuál es la diferencia entre un dashboard y un reporte. El Excel propiamente está más evocado a hacer reportes. Pero ¿cuál es la diferencia entre dashboard y reporte? Principalmente, un reporte entrega mucha información y es detallado hacia el nivel de profundidad que tú puedes llegar. Por eso existen las tablas dinámicas. Por eso tú le puedes dar doble clic a un campo de una tabla dinámica y te amplía la información de una manera más detallada y transaccional. Pero los tomadores de decisión no utilizan reportes, utilizan dashboard. ¿Y qué es un dashboard? Básicamente cuenta una historia, cuenta la historia financiera del cómo nosotros vemos la organización, cómo la organización se ve a sí misma para corregir el rumbo de las decisiones que está tomando. Por ello, un dashboard es poderoso. Está acompañado de gráficas, está acompañado de tablas de una manera muy sencilla, pero compara información entre periodos, tiene barras, tiene líneas, tiene gráficos de mapas. El Excel en el celular no se ve bien, porque el Excel está más enfocado hacia reportes, donde la información es demasiado detallada y la pantalla del celular no te permite ver ese nivel de detalle de información. Es allí donde entran los dashboards. Los dashboards, particularmente realizados en Power BI, que también se pueden ver en un celular, permitirá vía resúmenes y vía gráficas a los tomadores de decisión de una manera muy sencilla diagnosticar qué decisión tomar. Si te está gustando este contenido, dale like, activa la campana y suscríbete para que no te pierdas los próximos contenidos de este canal. Ok, entonces tenemos la información de cuentas contables, el código de la cuenta, la descripción de la cuenta y el orden de la cuenta. Y en la siguiente hoja tenemos los centros de costos, específicamente pues para tener información por centros de costo, por área o por responsable. Luego nos vamos hacia Power BI. En Power BI, si queremos importar la información, lo que hacemos es, le decimos aquí donde dice obtener datos y luego le decimos aquí donde dice Excel. Ya luego nos aparece una ventana donde vamos a buscar la ubicación del archivo y la vamos a importar. Luego buscamos el archivo que se llama movimiento contable y le vamos a dar en abrir. En la ventana que nos aparece para abrir, nos está abriendo una ventana que dice navegador y aparecen 3 hojas, o nos aparecen en la parte izquierda como 3 hojas, una se llama centros, otra se llama cuentas y otra se llama movimiento contable. Esas son las hojas que vamos a importar. Lo que vamos a hacer es darle clic en cada uno de esos botones o iconos que aparecen para luego decir en la parte inferior derecha, cargar. ¿Qué está haciendo en estos momentos? Está yendo el Power BI, está cogiendo el archivo Excel y lo que está haciendo es leer la información y traerla hacia el Power BI. ¿Cómo vemos que la información ya está cargada? Por la ventana que estamos viendo. En la parte derecha, donde dice datos, aparecen 3 iconos, uno se llama centros, uno se llama cuentas y otro se llama movimiento contable. Si queremos explorar esta información, lo que hacemos es ir hacia la ventana izquierda donde dice vista de tabla, específicamente en esta parte donde estoy mostrando, y le vamos a dar clic donde dice vista de tabla. Luego aquí podemos ver o explorar la información que se importó. Estamos viendo los centros, que es lo que estoy parado en estos momentos, y vemos en la parte central la información de los centros. Luego las cuentas y luego los movimientos contables. Como podemos ver en la parte de centros, donde están las columnas, nos aparece column 1, column 2 y column 3. Nosotros tenemos que entrar a modificar esa información o a modificar ese importe de los datos. ¿Cómo lo hacemos? Le vamos a decir en transformar los datos. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos hacia donde dice inicio y le decimos transformar datos. Y le vamos a dar clic ahí donde dice transformar datos y luego transformar datos. Nos aparece una ventana que es la misma ventana de Power Query en Excel. ¿Qué significa eso? Que tanto Excel como el Power BI comparten una herramienta que se llama Power Query. Power Query es la que nos permite esa extracción y transformación de la información.
Es por ello que luego aquí, en esta ventana de Power Query en Power Pivot, vamos a transformar la información de la hoja que se llama centros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que la primera fila esté ascendida hacia el nombre de las columnas. ¿Cómo lo hacemos? Le damos clic hacia la fila donde dice centros, luego le decimos en transformar y luego donde dice usar la primera fila como encabezado. Ahí le vamos a dar clic a ese botón y ya estamos viendo cómo esa primera fila, que era el encabezado de las columnas, ya aparece como el nombre de la columna. ¿Por qué hacemos esto? Porque es importante para nosotros utilizar la data normalizada y el nombre de cada columna es el campo que vamos a utilizar para el reporte que queremos. Luego, ¿qué hacemos? Le damos en la parte superior derecha, donde dice cerrar, y nos dice, editor de Power Query, ¿quiere aplicar esos cambios? Y le vamos a decir que sí. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue modificar una consulta. Y esa consulta ya luego nos entrega unos datos de manera diferente. ¿Qué es lo diferente? Los nombres de las columnas. Por lo tanto, le vamos a decir que sí. Y ya vemos la información. Ya vemos cómo hoja centros tiene los nombres de las columnas, también las cuentas y los movimientos contables. Ahora vamos a hacer el modelamiento de la información. Ese modelamiento de la información básicamente es ese modelo que comprende que tiene relevancia para nosotros como financieros, que es único para nosotros como financieros. Y ese modelamiento lo hacemos en la pestaña, en la ventana izquierda, en la parte izquierda de la ventana, donde dice Vista de modelo. Allí le vamos a dar clic y podemos ver 3 grandes columnas o 3 grandes botones o 3 grandes cuadros. Uno se llama centros, otro se llama cuentas y otro se llama movimiento contable. Estoy dejando en la parte central el movimiento contable porque es la tabla principal de hechos. Es decir, cada vez que actualizamos la información, lo que se actualiza son los movimientos contables de cada mes. Entonces vamos a relacionar la tabla centros y la tabla cuentas con movimientos contables. ¿Cómo lo hacemos? Miremos que la tabla movimiento contable tiene un campo que se llama centro de costo. Ese centro de costo lo vamos a relacionar, ese campo centro de costo lo vamos a relacionar con la tabla centros, específicamente con la columna centros. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos, le damos clic donde dice centro de costo, dejamos el clic sostenido y lo arrastramos hacia el recuadro que dice centros y lo vamos a soltar encima donde dice centros. Lo soltamos y nos aparece una ventana donde dice nueva relación. Esa nueva relación nos está mostrando cómo se relacionan los diferentes centros, cómo se relacionan las diferentes tablas. Entonces vemos en la parte superior que dice movimientos contables, centro de costo, y en la parte inferior dice a la tabla centros, donde dice centros. Y se dice activar relación y guardar. De esta manera hemos relacionado la tabla centros con la tabla movimiento contable. ¿Qué nos va a permitir esto? Que cuando llevemos la información podamos tener el nombre del centro específicamente con el movimiento que tiene la tabla movimiento contable. Vamos a hacer lo mismo ahora del lado de cuentas. ¿Qué queremos? Que los nombres y las diferentes clasificaciones de las cuentas las podamos ver en la tabla movimiento contable. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos en la parte de cuentas tenemos algo que dice código de cuenta. Ese código de cuenta le vamos a dar clic, lo vamos a sostener y lo vamos a arrastrar hacia donde dice cuenta contable y lo vamos a soltar. Luego aparece la misma ventana que nos apareció anteriormente, donde dice nueva relación. Esa nueva relación está relacionando la cuenta de la tabla cuentas con la cuenta de la tabla movimiento contable. Como ya están relacionadas, le decimos guardar y se nos crea esta relación. Esta relación que se nos está creando es muy importante. Miren que de la parte derecha dice un 1 y de la parte izquierda dice un asterisco. Ese asterisco significa muchos. Lo que quiere decir es que hay una única cuenta contable que se relaciona con muchos registros o con muchas filas
en la tabla movimiento y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque la tabla cuentas es una tabla maestra donde debe haber una única cuenta con una única descripción, un único código para cada cuenta, como si fuese un número de identificación tributario o un número de identificación personal. Pero del lado del movimiento de las cuentas se puede repetir muchas veces porque hay muchos meses en el movimiento de cuentas. Y esa es la información que nos interesa. Es esta la esencia de los reportes financieros. Cómo relacionamos la información de las diferentes esencias con la transaccionalidad de la información que nos viene del ERP. Y esta es la información que tenemos relacionada. Entonces lo que queremos aquí crear es un dashboard financiero. No un reporte, sino un dashboard financiero. El dashboard lo que nos incita es a tomar decisiones, a ver gráficamente un resumen. Vamos a crear ese resumen. En estos momentos nos ubicamos en la parte izquierda donde estamos viendo el modelo de datos. Si levantamos un poquito, si nos vamos un poquito más hacia arriba, vemos vista de informe. Ahí le vamos a dar clic y es en la vista del informe donde vamos a colocar los diferentes objetos gráficos para mostrar las decisiones que queremos tomar. Por ejemplo, en este caso queremos ver, para que nos vayamos ambientando, una tabla con el resumen de la información financiera por centro de costos. ¿Cómo lo hacemos? En la parte derecha estamos viendo las diferentes tablas que ya tenemos relacionadas, que lo acabamos de hacer. Luego, en esta pestaña donde dice visualizaciones, estamos viendo los diferentes objetos a los cuales podemos acceder para mostrar esta información. Vamos a utilizar ese objeto que se llama matriz. ¿Cómo hacemos? Nos ubicamos en la parte encima con el mouse y le damos clic. Al darle clic, como podemos ver, se abre un objeto donde tenemos en blanco los diferentes campos que le podemos incluir a ese objeto para poderlo visualizar. ¿Cómo lo podemos ver? Le damos clic al objeto y en la parte central de visualizaciones vemos filas, columnas y valores. Vamos a agregar la información a nivel de filas. ¿Qué vamos a ver? La información de los centros. Entonces le damos a clic aquí donde dice centros y aquí donde dice área, vamos a darle clic a esa área y la vamos a darle clic sostenido y lo vamos a arrastrar hacia el campo donde dice filas. Estamos viendo en estos momentos área norte y área sur. No importa, es la primera información porque es la información que está en el Excel. ¿Cómo sabemos que la información que está en el Excel? Vamos un momento al Excel. En el Excel estamos viendo en la información de movimiento contable, donde dice centros, mira, en la columna B aparecen las áreas y solamente está el área norte y el área azul. Queremos ver la información por centros, finanzas, producción, ventas, logísticas, por cada una de las áreas. Agreguémoslo al Power BI. Nos desplazamos nuevamente hacia el Power BI y aquí donde dice centros, lo agregamos después donde dice áreas. Y vemos que aparece un más. Un más es para darle el drill down de la información o para darle doble clic a la información. Y si la vemos, vemos que en norte aparece finanzas y producción. Y en sur aparece administración, logística, TI y ventas. Perfecto, ya tenemos el esquema que queremos ver. Ahora mostremos la información financiera. La información financiera, ¿dónde está? Está en la tabla que se llama movimientos contables. Recordemos cómo está esa estructura. Vamos al Excel. En el Excel nos vamos y vemos donde dice movimiento contable y vemos que está la cuenta contable, el centro de costos, la fecha y el valor. Es el valor el que queremos mostrar. Entonces, ese campo lo vamos a llevar en Power BI. Entonces, nos vamos hacia Power BI, abrimos en la tabla que dice movimiento contable y en esa tabla de movimiento contable hay un campo que dice valor. Como podemos observar, tiene un signo de sumatoria, lo que significa que es un campo numérico y que nos permite hacer agregaciones de tipo matemático, por ejemplo, una suma, un promedio, un mínimo, un máximo y las fórmulas que ya conocemos del Excel. ¿Qué hacemos? Vamos a arrastrar ese campo valor hacia la columna o hacia la sección que dice valor y lo soltamos. ¿Y qué estamos viendo? La información total por cada una de las regiones y por cada uno de los centros, el total de la información. Este campo le podemos cambiar esa forma de visualización de la información.
porque miremos que no tiene una estructura, no tiene decimales, no tiene ningún formato. Vamos a formatear esa información. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos hacia esta pestaña donde dice dar formato a su objeto visual, le damos clic, entonces no tiene formato, vamos a darle formato. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos hacia esta parte donde dice dar formato a su objeto visual, luego nos vamos hacia la columna específica, abrimos esa sección de la columna específica y donde dice suma de valor, seleccionamos ese campo que se llama suma de valor. Luego, en la parte inferior dice mostrar unidades. A veces tenemos datos de millones o billones de pesos o billones en unidades monetarias, entonces vamos a darle millones. Miren cómo se nos cambia el formato y ya nos está dando mayor claridad de qué información estamos viendo. Aquí estamos viendo 32.423 millones de unidades monetarias. Ahora, si queremos o tenemos decimales, también en este campo podemos cambiar la cantidad de decimales. Por ejemplo, dejémosle 2 decimales, que es lo usual que utilizamos. Entonces ya estamos viendo aquí la información por cada uno de los áreas y centros de costo y el total. Supongamos que quisiéramos ver esta información, no solamente el total, sino en una línea de tiempo en función de fechas. ¿Qué podemos hacer? Nos vamos a esta sección donde dice agregar datos a sus objetos visuales, luego este campo de fecha lo arrastramos hacia donde dice las columnas y aquí podemos ver la información resumida por cada uno de los años, 2023, 2024, 2025 y el total. Y ya tenemos un primer objeto visual que nos permite saber finanzas en la sección norte, cuánto es el gasto y el ingreso y la utilidad que viene obteniendo durante cada uno de esos años. Ahora, hagamos un gráfico, que es lo más importante. El gráfico, podemos hacer este gráfico de líneas. ¿Cómo hacemos? Le damos clic en cualquier parte del lienzo, como lo acabo de hacer aquí. Luego le damos clic aquí donde dice líneas. Y esta línea, podemos ajustar este objeto gráfico y podemos ver la información como queramos. Por ejemplo, en el eje de las X, queremos ver en función del tiempo. Entonces podemos colocar la fecha en el eje de las X. En el eje de las X colocamos la fecha, es decir, los diferentes años. Y en el eje de la Y podemos ver, por ejemplo, la información del valor. La agregamos aquí a nivel de valor. Y podemos ver de forma gráfica cuál es el total del valor por cada una de estas fechas. Eso es lo importante del Power BI, que no podemos hacer en el Excel. En un solo lienzo, de una manera dinámica, poder hacer este tipo de filtros. Por ejemplo, si le damos clic aquí donde dice sur, miren que inmediatamente hace un filtro hacia el gráfico, dejando ver el gráfico solamente los ingresos o la información del resultado de la sección sur. O si le damos clic donde dice administración, también se hace el filtro específicamente a la sección de administración. Vamos a hacer un KPI. Este KPI puede ser específicamente con la información del ingreso. ¿Cómo lo hacemos? Le damos clic aquí donde dice un medidor, que es un indicador, le damos clic a este medidor y a este medidor solamente queremos ver la información, por ejemplo, de una cuenta contable específica. Recordemos cómo vemos la cuenta contable. La cuenta contable aquí aparece en el movimiento de cuenta contable como el Plan Único de Cuentas colombiano, donde tenemos el ingreso que aparece 41.75 ingresos financieros o 41.35 ventas nacionales. Entonces vamos a ver las ventas nacionales. Entonces, de regreso nuevamente en el Power BI, vamos a llevar aquí, en valor vamos a llevar el campo valor, lo arrastramos hacia valor y miremos cómo nos aparece estos 16.000 millones de pesos. Luego, en este objeto vemos en la sección de filtros que podemos hacer diferentes filtros hacia este objeto gráfico. ¿Cómo lo podemos hacer? Llevamos la cuenta contable. ¿Dónde tenemos la cuenta contable? Aquí en la tabla de movimiento. Lo llevamos hacia aquí donde dice objeto visual y llevamos este filtro. Y aquí le damos clic donde dice 41.35 ventas nacionales. Y aquí estamos viendo las ventas nacionales como un indicador. Y todo está correlacionado. Si yo le doy clic donde dice norte, miren que el objeto ya cambia. Ya pasa de 8 a 16.
Si le digo en finanzas, ya pasa de 16 a 7, que es específicamente las ventas que tenemos de esa región. Si le damos clic al gráfico solamente en el 2024, se nos filtra todos los objetos gráficos que tenemos en el Power BI dándole dinamismo. Esto no lo podemos hacer en Excel, pero pasamos de la data de Excel a la data de Power BI solo en unos clics. Esta información que tenemos podemos darle una máscara de un efecto tipo reporte como los que estamos viendo en internet. ¿Cómo lo hacemos? Tengo en estos momentos un gráfico que se puede importar hacia la información de este lienzo que tenemos. ¿Qué hacemos? Le damos clic al lienzo y aquí donde dice dar formato a la página del informe, le damos clic y le damos información del lienzo. A la información del lienzo, en esta sección donde dice imagen, le damos examinar y vamos a seleccionar esta parte que dice fondo, fondo.svg. Le damos clic y le damos abrir y ese fondo, luego lo vamos aquí donde dice ajuste la imagen, le decimos ajuste, ajustar. Entonces, le damos clic aquí donde dice, en el fondo del lienzo, donde dice imagen, le damos clic y le vamos a decir al fondo pastel. Le damos a abrir y luego de abrir seleccionamos que la transparencia esté al 0% y donde dice ajuste la imagen, le vamos a decir ajustar. ¿Esto por qué es importante? Porque luego podemos mover estos gráficos de esta manera y darle una vista un poco más profesional a la información que le estamos presentando, particularmente a la Junta. Esta información, así como la estamos moviendo, se puede visualizar en un celular y se puede visualizar en una página tipo reporte. Y de esta manera puedes agregar más objetos, por ejemplo un gráfico de torta, un gráfico de barras, un gráfico comparativo o un gráfico de mapa que podemos ver en los siguientes videos. Espero que este video te haya servido y te haya dado herramientas nuevas para que utilices tu creatividad y llevarla a tus reportes específicos según la cultura de la compañía. Ahora, si quieres que hagamos un reporte de devoluciones de ventas, específicamente el informe del estado de resultados en su estructura tal y como debe presentarse, o la información del balance, escríbelo en los comentarios, solicítalo y daremos ese video para ti, pero solo si escribes. Si tienes dudas, déjanos en los comentarios, suscríbete al canal y síguenos para más videos.